Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios como cada sábado que nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el altísimo y gratísimo honor de escucharnos y de vernos. Escucharnos en Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de RCC Media Sol 106.5. Y de seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Saludando a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a toda la amable teleaudiencia que nos hace el honor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo, muchas informaciones en el ámbito local sobre todo, pero también en el ámbito internacional, que es por donde siempre iniciamos nuestro paneo. Venimos como dice, tú sabes que los 4 puntos cardinales dominicanos no son norte, sur, este y oeste. No. Son para arriba, son para arriba, para abajo, de aquí para allá, de allá para acá. Así es. Así que se definen los 4 puntos cardinales. Entonces nosotros venimos de allá para acá ahora. Siempre de allá para acá. Sí. El dominicano no conoce norte, sur, este y oeste. No conoce kilómetros. Ajá, un poquito más para allá. Pero es una cuestión funcional, porque de allá para acá puede ser este u oeste. Depende de donde tú estés mirando. Por lo regular el oeste no se conoce el sur. Exactamente. Quien va para el oeste va para el sur. Exacto. Aquí. Es increíble. Una sí, tú preguntas, ¿dónde queda La Vega en el norte? En el norte. Y Punta Cana en el este. No, pero... Y San Cristóbal en el sur. Pero tú preguntas dónde queda Dajabón en la línea. En la línea. Sí. Y además, bueno, el norte tampoco se usa mucho, es Cibao. Exacto, también. El norte lo sustituimos por el Cibao. Exactamente, eso es verdad también. Pero bueno, las informaciones internacionales, tenemos que dar cuentas de lo que está pasando en Rusia, Ucrania, que es prácticamente lo mismo, pero todos los analistas internacionales coinciden en que la cosa está más definida a favor de Rusia en la guerra. Rusia, que ha cambiado de estrategia o que cambió de estrategia, o lo que se pudiera interpretar un cambio de estrategia. O no sabemos si esa era la estrategia. Si era la estrategia inicial de ocupar Kiev o de incidir o entrar en Ucrania, pues ya se ha replegado y se ha concentrado en la zona este, en Donetsk y Donbass. Y han tenido muchos éxitos. Completamente. Dicen que ya el 70% del territorio de la región de Donbass está en control de los rusos. No, y más de ahí, porque han casi cuadruplicado o triplicado el territorio que tenían antes del conflicto. Ya han logrado desbloquear, por ejemplo, esta semana lograron reabastecer de agua a la península de Crimea, que el flujo había sido cortado de un canal de agua importantísimo que hay allá. Sí. El flujo que deriva agua del río Dnipro. Esa obra hidráulica había sido bloqueada desde el año 2014. Sí. Por Ucrania, y esta semana lograron ya el flujo de agua, restablecer el flujo de agua hacia esa región. Y hacia Crimea, que recordamos que fue en el 2014 que Exacto. Los rusos tomaron posesión de esa península, y a partir de ahí Ucrania ha estado haciendo todos sus aprestos para impedir que esa región, que para ellos es en conflicto, una zona de conflicto que antes le pertenecía a ellos, que ha sido ocupada por los rusos, pero que al estar rodeada completamente por territorio de Ucrania, pues entonces hay muchísimas cosas que se le impide a través del territorio de Ucrania a la península de Crimea, que tiene solamente hacia los lados, hacia el sur, el océano, el mar, y hacia el norte, entonces, todo el territorio de Ucrania. Y el Mar Negro. El Mar Negro. Y completamente limitadas sus operaciones logísticas en esa península. Ahora, hace mucho más sentido que los rusos ocupen, como ya tienen el 70%
en control del territorio de Donbass y hayan creado exitosamente un corredor desde el territorio de Donbass hacia Crimea. Y ahí está ocupado. ¿Por qué es importante este giro y algo que la publicidad y la promoción no puede negar? Es que Rusia ha tenido éxito en esa estrategia de ocupación de ese territorio. No hay propaganda que pueda negar eso. Y los países lo que están haciendo ahora es tratando de dar soporte, ya sea con armas y con dinero, a Ucrania para que pueda defenderse. Ayer, dentro de esos avances militares, los rusos tomaron la península de Kimburn, que está al sudeste de Kherson, en inglés, la ciudad, que es Kharkov, en español. Ese es el punto más cercano a Odessa, sí, que tiene, ya está bajo control ruso. Sí, hay que recordar que Odessa está al otro lado de la península de Crimea. Y que es el único puerto que queda hábil para sacar los productos ucranianos, donde se calcula que hay alrededor de 20 millones de toneladas de granos diversos almacenados en los silos, que no puede salir. Dice, bueno, los silos tienen 20 millones, la capacidad son 40 millones, pero ¿qué sucede? No, 20.000 toneladas, perdón, son 20.000 toneladas, algo así, no recuerdo bien, son 20.000 o 20 millones, pero bueno, sé que son 20 y que está a mitad el silo. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque el dato no es la cantidad lo relevante. Es que el puerto está minado. Sí, en incursiones militares anteriores, desde hace muchos años. El puerto está minado, hay minas marítimas y también ahora, que es el ingrediente nuevo, hay minas terrestres. Pero minas que fueron puestas ahí por Ucrania. Por Ucrania, exactamente. Por Ucrania hay minas de los dos tipos, marinas marítimas y terrestres. ¿Por qué? Porque el miedo que se tenía o que tiene Ucrania, es que Rusia organice un asalto anfibio, sí, un desembarco. Y ahora esa amenaza es mucho más latente porque esa península está prácticamente encima de Odessa, militarmente, y de ahí se puede lanzar una operación a gran escala, además de que la Armada rusa tiene un cerco alrededor del puerto de Odessa. Hubo negociaciones esta semana con Turquía mediando, en las cuales los rusos se comprometieron a permitir el paso de los buques que entraran y salieran para abastecer con mercancía comercial a todos esos países que han quedado desabastecidos. Claro, pero con condiciones y restricciones. La primera condición que ponen los rusos es que ellos inspeccionen todo lo que entra y sale, porque quieren evitar el trasiego de armas. Sí. Yo te voy a abrir, Ucrania. Pero para mercancía comercial, no para armas, porque recordemos que todos los países de Europa y todos los miembros de la OTAN están enviando armas. Para allá vamos, porque de eso hay algo bien interesante del tema de las armas. Ese requisito fue planteado por Rusia, y aceptado por Ucrania, a regañadientes, pero lo aceptaron. Ahora bien, cuando se planteó el desminado del puerto, ahí fue que la negociación sucumbió, porque Ucrania se niega a desminar el puerto y la zona marítima para permitir las operaciones seguras de las naves. Entonces nadie va a mandar un barco. Sí, sea inseguro, sobre todo barcos comerciales. Exactamente. Los barcos militares la pueden detectar y están preparados. Nadie va a mandar un barco a arriesgarlo a que haga contacto con una mina de esa y pues se produzca una desgracia. Entonces hay un estancamiento en las negociaciones. También se está hablando de que
Ucrania no estaría muy interesada en abrir el puerto porque se teme un desabastecimiento de alimentos en Ucrania por la incapacidad de cosechar lo que había sembrado en los campos, ya sea por destrucción, por el colapso, situación de guerra, por el colapso de las vías internas y por diferentes factores, no se ha podido realizar la cosecha de la manera habitual. Entonces, Ucrania estaría enfrentando un desabastecimiento interno de alimentos que no le va a permitir entrar al mercado como exportador. Entonces, ahí poco a poco, y por eso, y todo esto es muy importante que lo digamos, porque las narrativas en estos conflictos, ¿quién iba a decir hace 3 o 4 semanas que esto iba a tomar un giro militar a favor de Rusia cuando toda la propaganda era que... Indiscutible, porque siempre puede haber uno. El asunto es que ahora es indiscutible. Lo están admitiendo, los mismos ucranianos lo están admitiendo. Sí, y Europa también. Y Europa, o sea, ya eso es una realidad y están a punto de obtener la victoria, no decir no una victoria total, sino a proclamar el éxito de la operación militar especial, que así es que Putin se ha referido siempre. Porque no puede llamarle guerra, no puede llamarle conflicto militar. Bueno, entonces, toca ver ahora cuál va a ser el movimiento, o sea, cuál es el propósito de todo esto. Sí, que tiene mucho sentido. Yo lo decía, oía a un analista hablar de que esta nueva o última estrategia de Putin de concentrarse en esa región de Donbass, donde están los rusófonos, donde están la población que habla ruso, que es mucho más adepta a ellos, mucho más fácil, y a donde hay muchas minas de carbón también, y desde donde y la producción de acero. La producción de acero. También está ahí. Claro, en ese corredor hay muchas fábricas de acero y muchas industrias que están hoy ocupadas. En la zona portuaria, lo que da el mar. La zona portuaria. Y el asunto de que Rusia puede abastecer a sus tropas de manera más fácil, que era el problema que tenían para abastecerla cuando incursionaban muy adentro en el territorio de Ucrania. La línea de suministro era muy larga. Era muy larga y los ucranianos rompían esa línea de suministro y entonces ahora se repliegan solamente y se concentran en Donbass y desde territorio ruso pues pueden abastecer a sus tropas y eso es lo que ha permitido que haya ese control. ¿Qué fue lo que le pasó a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Las líneas de suministro eran demasiado largas. Y entonces era fácil cortarla y dejar la tropa aislada en territorio, dentro del territorio ruso. Entonces, eso es una estrategia. Y Putin ha estado aludiendo mucho a la historia. Sí. Siempre ha hablado de los nazis, la desnazificación, del papel esencial que jugaron en la Segunda Guerra Mundial, precisamente en esa zona. Y Putin ahora, en el 350 aniversario del nacimiento de Pedro el Grande, ha estado comparándose. Aquí gente cree que Pedro el Grande es Pedro Martínez, que también era grande en el béisbol. Pero, así es. Sí. Pedro el Grande, una figura heroica, porque hay que recordar que el imperio ruso fueron casi 1000 años entre los zares y los emperadores, y los principados. La conformación de Rusia ha ido variando en función de la extensión. Un proceso histórico larguísimo. Desde el 862. Desde el 862 hasta el 1800. 1800 y pico, 60, 50. Rusia se ha conformado diferentemente y ha ido ocupando terrenos, ha ido ocupando naciones y son 1000 años de reinado entre los príncipes, los zares, incluso la Rus de Kiev, que era un territorio que es donde hoy está Kiev, era parte fundamental de esa Rusia imperial que duró. La Rusia de los Rómanos. De los Rómanos, de los zares, de todo eso. Y Pedro el Grande, que
inicia en 1682. Bueno, nace en el 72. A la fecha son 350 años del nacimiento. El 9 de junio. Que el 9 de junio, que era el 1 de mayo, pero recordemos que esa era la época del calendario gregoriano y el juliano, la diferencia del cambio de calendario. Y entonces, en ese momento del cambio de calendario, cuando nació Pedro el Grande, Rusia y esa región estaba aislada de Europa, no había hecho el cambio del calendario al calendario gregoriano, y entonces hay una diferencia de días. Pero ajustados al calendario gregoriano, el 9 de junio se conmemoran los 350 años del nacimiento de Pedro el Grande, que ascendió al poder a los 10 años. Se casó a los 18 y ya estaba ganando batallas, y ganó muchísimas batallas, y cambió el concepto de los príncipes y los zares a imperio. ¿Y por qué es importante y por qué Putin hace referencia a Pedro el Grande? Porque Pedro el Grande, en su momento, líder indiscutible y emperador, viajó a Europa y observó Europa, observó el desarrollo tecnológico, artístico que tenía Europa, y fue el promotor de los cambios fundamentales de Rusia, de la adaptación, la occidentalización de Rusia o del territorio de Rusia hacia la modernidad. Y entonces Putin inteligentemente hace alusión a este 350 aniversario diciendo, es lo mismo que hizo Pedro el Grande en su momento, de fortalecer el territorio ruso, crear las fronteras rusas. Crear las fronteras, hacerlas fuertes y además modernizarlas y ponerlas a la par de lo que era Europa. Entonces habla en una alocución, Putin, y dice, cuando Pedro el Grande hizo esto, hizo lo mismo. No hay manera de que Rusia construya una valla a través de todo su territorio. Es un territorio inmenso. Demasiado grande. Demasiado grande como para construir una valla alrededor de toda la frontera rusa para defenderse. Y entonces lo que hace es que estratégicamente avanza y unifica todo el territorio ruso y se defiende. Y entonces ahí están los líderes mundiales y los analistas hablando de que Putin se comparó con Pedro el Grande. No, eso no es. Entonces, lo que pasa es que es un conocedor de la historia. No, y además es natural que los analistas de Occidente, sobre todo los europeos, hagan ese tipo de disquisición, porque ¿qué sucede? Que recuerda que la esposa de Pedro el Grande era Catalina. Catalina, ¿tú sabes de dónde era? Polaca. Sí, entonces, sí. Toda esa historia entre Polonia y Rusia tiene todo el sentido. El que conoce la historia de Rusia sabe de que todo esto tiene todo el sentido del mundo. Exacto. Desde el punto de vista de los rusos. Exacto. Recuerda que los días antes de iniciar la operación militar, Putin dio una explicación histórica, y aquí lo comentamos, eso, de cómo funcionaba la estructura de la antigua Unión Soviética, de los niveles de libertad que tenían cada uno de esos estados y del proceso. Hizo muchísima precisión histórica, que fue un discurso creo que de 2 horas, donde él lo hizo de forma impecable, sin equivocarse. O sea, fue una explicación, preciso. Una cátedra de historia sociopolítica. Yo no soy admirador de Putin ni nada de eso, pero realmente hay que reconocer que el hombre tiene capacidad y tiene profundidad ideológica. Correcto. O sea, él está convencido y tiene los argumentos filosóficos, históricos,
para justificar todo lo que se está haciendo. Sobre todo ante la población rusa, que claro. Está ahí ante la embestida de propaganda de Occidente, tiene que defender esa posición. Además de eso, los rusos tienen en Pedro el Grande, Catalina, o sea, tienen una... Iván el Terrible. Pero tienen una historia pre-soviética, pre-revolución bolchevique, donde tiene héroes que no necesariamente han ganado batallas, que no necesariamente han sido, vamos a decir, triunfadores, ganados. O sea, ellos tienen mártires. Está lleno de gloria. Exacto. Ellos, porque siempre lo que se ha valorado ahí es una cosa, que es la defensa del territorio. Sí. Entonces, por eso, uno de los líderes rusos, de los héroes rusos, que ellos más identifican con su nacionalidad, es además de Pedro el Grande y Catalina, es Ivanovich Bagration, que es uno de los héroes de la batalla de Borodino. La batalla de Borodino, en 1812. ¿Qué sucedía ahí cuando Napoleón invadió? Ese murió defendiendo la integridad del territorio. Entonces, ¿por qué Stalin es grande en Rusia? Por eso mismo, porque defendió la integridad del territorio ante el enemigo alemán que venía en la Segunda Guerra Mundial. Sí, una de las cosas más preciadas que tienen los rusos es su territorio. Sí. Y se han pasado, ya dije, desde los años 800, haciendo lo que es el territorio ruso, o sea, construyendo tanto psicológicamente y físicamente el territorio, la concepción de los rusos basados en su territorio. Fíjate que Ucrania, que es de donde nace el concepto de los rusos como tal, que es en Ucrania que nace, en la cruz. El Rus de Kiev. El Rus de Kiev. Es desde todo ese territorio ha estado enfrentado en batallas donde en algún momento de la historia los rusos han ocupado y han sido territorio de esos países. Por eso tuvo tanto éxito la conformación de la Unión Soviética, porque tenían una historia en común, tenían antecedentes en común, y por eso también el asunto con Polonia, que siempre ha habido un enfrentamiento con Polonia por ese territorio. Entonces, para los rusos, todo eso es parte de la historia rusa, es de ellos, comparten un antecedente común, y por eso Putin inteligentemente hace referencia a esos hechos, sobre todo ahora que se conmemora los 350 años del nacimiento de Pedro el Grande, porque ahora se está hablando de la conformación de Finlandia en la OTAN, ¿verdad? Que es otro de los territorios que han estado todo el tiempo en disputa, y que Pedro el Grande precisamente ha sido uno de los héroes que ocupó esos territorios en algún momento, y que defendió a territorios rusos de los suecos, tanto de los suecos en ese momento, y la importancia que tiene San Petersburgo, que es una ciudad que está ahí cerquita de Finlandia. Es una ciudad que los rusos en algún momento la definieron como la puerta de entrada de Europa hacia Rusia, San Petersburgo, que es una ciudad en honor a Pedro el Grande, y que está en la costa, y que es una ciudad cuando el turista llega, es una ciudad europea, completamente europea, y que representa la unión de Europa y Rusia.
Entonces, una zona de transición. Una zona de transición, pero una zona que es la puerta de entrada, es la bienvenida de Rusia y la Rusia de Europa a el mismo Europa. Entonces, no se equivoca Putin cuando hace referencia a eso y explica a sus propios habitantes, a su propia población, del porqué de las operaciones de Putin. Como tú bien dices, la justifica. Entonces, hay que ver la narrativa, ya vemos lo que está ocasionando, Rusia fortalecida, los precios de los combustibles. No, y otra cosa importante, que creo que va en la misma dirección de lo que tú vas a decir. Parece, y ya una impresión muy particular mía, a mí me parece que Putin estaba mejor preparado de lo que la gente pensaba. Completamente. Y que la economía rusa estaba preparada o mejor preparada que lo que se pudo haber pensado de entrada. Eso es tanto así, Eliseo, que yo recuerdo en un programa cuando hablamos de una noticia en donde Putin había estado ahorrando el excedente de las ventas de combustible y había cambiado la regulación que exigía que se guardara un 10% para las reservas, y Putin había aumentado con las ventas y había estado guardando mucho más de lo que las regulaciones internas permitían sobre las ventas de combustibles que Rusia estaba teniendo. Y nosotros en un programa hablamos de que hace un año y pico, hablamos de que esa iniciativa de Putin de estar guardando mucho más reservas y poniendo en las reservas dólares y divisas, estaba preparando algo. Y aquí lo vemos. Putin está mucho mejor preparado. Ahí vimos una noticia. McDonald's se retira de Rusia y Rusia simplemente lo que hace es cambiarle el logo y lo ocupa otra empresa. Exacto. Le cambia el logo y se quedan igualitas. Exactamente. Todas. Siguieron igual, le cambiaron solamente. Entonces, al parecer, la cosa no es como se pensaba. No, que la narrativa de Occidente. Yo no sé hasta dónde, porque ahora viene el backfire de todo esto. Sí. ¿Cuánto hemos mandado para Ucrania? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y cuáles son los resultados? Yo entiendo que la cosa, o sea, ¿de qué se quejan las tropas ucranianas en el frente? No tenemos municiones. No hay pertrechos militares. No hay pertrechos, las armas no han llegado. O sea, lo que parece es que decidieron cortar la línea de suministro, mandarlo a otro sitio. Mándalo a defender Kiev y deja que el frente del este pues se defienda como puedan. Sí. Eso es lo que me parece que está sucediendo. Bueno, es que obviamente no es que no le está llegando lo que le llegaba, es que lo que le llegó se acabó. Entonces no es que ahora está no ha seguido llegando. No ha seguido llegando porque tiene un punto. Tenemos que ir a una pausa, pero después de esto vamos a ver lo que está pasando del lado norteamericano. Exacto. El presidente Biden, que está anunciando uno de los paquetes de ayuda militar más importantes de la historia de los Estados Unidos. Y sobre todo, el panorama institucional a donde va a aterrizar esa ayuda, porque ese es el miedo que tiene mucha gente. Pero eso lo vamos a tratar cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.